Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan hoy, el señor Defensor del Pueblo, a la señora Ana Güemes, el vicepresidente. Para mí, como delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género, pero sobre todo como mujer, es muy emocionante e impactante ver este auditorio lleno como está hoy en día. No solo por la cantidad de personas, sino por quienes están acá y los sectores que representan. Están todos los actores y todos los sectores que tienen incidencia en transformar la realidad de violencias contra las mujeres en Colombia. El vicepresidente hablaba de un punto de inflexión en el marco de este acuerdo de paz, el posconflicto, pero de lo que estamos convencidas en la Defensoría del Pueblo es que acá no vamos a poder hablar de una paz completa en Colombia si no existe una vida libre de violencias para las mujeres. La construcción de paz en Colombia pasa por visibilizar el tema de la violencia de género y por acciones concretas y específicas que le apunten a esta eliminación de las violencias. Entonces, quiero agradecer por su presencia acá, por poner este tema en lo más alto de la agenda pública, de la agenda social, e invitarlos a que sigamos trabajando porque el tema permanezca y finalmente se materialice en una reducción de las violencias contra las mujeres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Mi intervención está enfocada a presentarles el diagnóstico que tenemos desde la Defensoría del Pueblo en materia de violencias basadas en género. Este diagnóstico se ha construido con base en los cuestionarios que se remitieron a las entidades tanto del nivel nacional como del nivel territorial, a los grupos de trabajo que realizamos con organizaciones de la sociedad civil, con mujeres, con lideresas, con personas que hacen parte o que son personas LGBTI, y adicional a eso, un análisis de cifras de fuentes oficiales y de la Defensoría del Pueblo. Quiero hacer énfasis en que este análisis o este diagnóstico tiene un enfoque intersectorial. ¿Qué quiere decir esto? O interseccional. Las mujeres somos mujeres o son mujeres indígenas, mujeres afro, son niñas, son adolescentes, son mujeres rurales, son mujeres víctimas del conflicto, son mujeres desplazadas y cada una de estas requieren de una atención diferenciada. Y por eso acá nos acompañan hoy cada uno de los delegados y delegadas que trabajan estos temas en la Defensoría del Pueblo, no solamente la delegada para los derechos de las mujeres y los asuntos de género impulsa y visibiliza el tema de género, por el contrario está transversalizado en todas las acciones que realizamos y el llamado y el análisis de diagnóstico que hacemos es a que este enfoque de género sea diferencial en las acciones que realizan las entidades públicas. Frente a las respuestas que recibimos de las entidades, solicitamos a 21 entidades del orden nacional, las cuales dieron respuesta. Sin embargo, como pueden observar, no recibimos suficiente información de las entidades territoriales y este es uno de los primeros obstáculos que hemos identificado y es cómo hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones que tienen los entes territoriales en la implementación de las normas relacionadas con la prevención, atención e investigación de la violencia basada en género. Con base en la información que recibimos y sobre todo en el diálogo que tuvimos con la sociedad civil, definimos 4 ámbitos de análisis: el ámbito sociocultural, el ámbito familiar, el ámbito del conflicto armado y el ámbito de defensa de los derechos humanos, los cuales tienen unas violencias que son transversales. Y hemos diferenciado las violencias que reconoce la ley 1257 y aquellas que están fuera de la ley, pero no por eso dejan de ser menos importantes. Devolvámonos un segundo. Quisiera mostrar acá de las violencias de la ley 1257, la violencia más alta que reportan, estos son atenciones de las duplas de género de la Defensoría del Pueblo. Pensaría uno que es la violencia física porque es la más visible, pero realmente la violencia más alta es la violencia psicológica. Lo que nos preocupa es si realmente estamos diseñando políticas y programas que le apunten a atender también y con énfasis la violencia psicológica, que es silenciosa y que identificarla, denunciarla y sancionarla es aún más difícil. Adicional a eso vemos cómo
la violencia económica o patrimonial, que también es una violencia que se está empezando a visibilizar, se ve en aumento en las atenciones, pero es precisamente por eso, porque las mujeres empiezan a identificar ese tipo de violencias en el marco de las victimizaciones de las cuales son de sus victimizaciones. Y acá vemos también cómo ha sido la variación a lo largo del año 2015-2017. Sigamos. Es importante tener en cuenta que el periodo de análisis de este diagnóstico y el informe defensorial que se realizará después de esta audiencia surge o es desde el 2014 al 2017, porque es esa fecha en la cual se crea la Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, y es donde tenemos mayores cifras de análisis desde la Defensoría del Pueblo. ¿Qué violencias identificamos que no hacen parte de la Ley 1257 y muchas veces quedan por fuera de los análisis que se hacen? Las barreras que encuentran las mujeres cuando quieren hacer la interrupción voluntaria del embarazo. Estas barreras sobre todo se encuentran por parte de las entidades prestadoras de salud. Adicional a ese, los ataques con ácido o agentes químicos, los feminicidios, las tentativas de feminicidios y las violencias contra defensoras de derechos humanos o lideresas. Estas violencias, como mencionaba, son transversales a los ámbitos que se analizarán. Finalmente, y antes de entrar en los ámbitos, quisiera identificar los presuntos agresores que también están en las violencias identificadas. Es importante hacer claridad que la cifra más alta antes de la pareja o expareja es un agresor sin identificar. Las mujeres, cuando buscan no solamente el apoyo de la Defensoría, sino cuando denuncian, no identifican al agresor. Denuncian el hecho, pero no identifican, creemos también por miedo, el agresor. Teniendo en cuenta que el agresor es el más alto, quienes sí están identificados, encontramos que en primer lugar está la pareja o expareja, en segundo lugar los actores armados ilegales, en tercer lugar un familiar conocido, es decir, como lo mencionaba tanto el defensor como el vicepresidente, el lugar más peligroso para una mujer o una persona con orientación sexual e identidad de género diversa es su familia. Y finalmente se identifican miembros de la fuerza pública y funcionarios públicos también como presuntos agresores. En el marco de la violencia sociocultural, identificamos aquellos elementos que hemos denominado como las causas estructurales de la violencia basada en género. Sabemos que son los más difíciles de transformar, pero son a los que tenemos que apuntarles como instituciones y como sociedad. Son aquellos factores sociales, económicos, culturales y políticos que promueven la violencia basada en género y la discriminación. Hemos identificado unos que consideramos son los más relevantes. Con base en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud, se identifican algunos patrones de la sociedad colombiana que reflejan esos, digamos, mentalidad o dinámicas machistas. Los roles de las mujeres. Acá hay un comparativo entre quienes asumen esos roles domésticos en la sociedad colombiana y es evidente que son las mujeres en su mayoría. Esto lo queremos analizar ligado al acceso que tienen las mujeres a educación superior y al trabajo. Ustedes se dan cuenta que las mujeres tienen mayor acceso a educación superior. Esperaría uno que eso se refleje tanto en los cargos que ocupan las mujeres, pero también en el acceso al trabajo. Sin embargo, encontramos que es lo contrario. El acceso a trabajo es bastante superior en los hombres que en las mujeres. Y una razón es la relación que existe entre los roles que se asignan a las mujeres y a los hombres en la sociedad, que impide o que dificulta el acceso de las mujeres en igualdad de condiciones al trabajo comparado con los hombres. Otro factor que se evidencia es la pobreza monetaria y la pobreza extrema cuando la mujer es cabeza de hogar. Si ven este comparativo, cuando las mujeres son cabeza de hogar, la pobreza es mucho más alta que cuando los hombres son cabeza de hogar. Esto en lo que resulta es pues no solamente el impacto que tiene para la mujer, sino también para su
círculo familiar, porque sabemos que hay muchas personas dependiendo de la mujer. La dependencia económica, además, a pesar de que la mujer no sea cabeza de hogar, cuando convive con su pareja y depende económicamente de la pareja, es más difícil romper el ciclo de violencia que se presenta al interior de la familia. Finalmente identificamos que en los cargos de liderazgo directivos de las empresas, que son evaluadas por Adecuales, solo el 14% tienen encargos de liderazgo a mujeres, digamos. Otro elemento que encontramos en la sociedad colombiana y que hace parte de este ámbito sociocultural es el prejuicio que existe frente a las personas con orientación sexual e identidad de género diversas. Del total de casos atendidos por la Defensoría del Pueblo, en el 85% de los casos, estas personas afirman que la violencia proviene del prejuicio, que son víctimas de violencia por prejuicio. Esos prejuicios están muy arraigados en nuestra sociedad y lo más preocupante es que estos prejuicios se trasladan a las instituciones públicas. Es decir, que muchas veces encontramos los prejuicios que tenemos como personas en las atenciones que se brindan en diferentes espacios, comisarías de familia, fiscalías, en las entidades que estamos representando se presentan estos patrones o estas conductas de violencia por prejuicio. Y esto lo vemos en los presuntos agresores de las personas que hemos atendido en la Defensoría del Pueblo, manifiestan que personal de las entidades públicas es por quienes más se han sentido agredidos en materia de violencia por prejuicio. Sigamos. En el ámbito familiar, hemos identificado, y acá digamos es importante tener en cuenta en la definición, que el ámbito familiar no solamente es la familia escogida, digamos la que se crea con una pareja, sino también las familias de origen, y las mencionamos porque en materia de personas con orientación sexual e identidad de género diversa, se identifica que las agresiones por parte de la familia de origen son más altas. Nos preocupa el continuum de violencia. Normalmente cuando se reporta un tipo de violencia se presentan las otras, si es violencia sexual ha existido violencia física, ha existido violencia psicológica y es muy difícil romper estos ciclos de violencia. Los presuntos agresores, como mencionaba, están en la familia, pero es importante tener en cuenta que en las personas con orientación sexual e identidad de género diversa, el porcentaje que viene por parte de otros miembros de la familia, no necesariamente por parte de la pareja. Antes de entrar a hablar de los feminicidios, quisiera mencionar, no profundizar porque ya lo ha mencionado el señor defensor, y es los obstáculos que encuentran las mujeres y en general las personas que han sido víctimas de violencia intrafamiliar. En materia de atenciones en salud, la dificultad que encuentran para que se materialicen las medidas que son reconocidas por la ley 1257, en materia de medidas de protección, sobre todo por parte de las comisarías de familia. Cuando las medidas de protección se reconocen, estas muchas veces no logran proteger de manera adecuada a la persona. Pero adicional a eso, hemos identificado, sobre todo el año pasado, que existe una problemática o digamos una dificultad para que las comisarías de familia otorguen las medidas de protección cuando consideran que la violencia viene o de su expareja o digamos que no ocurrieron en lo que se entiende ámbito familiar. Y nos preocupa desde la Defensoría del Pueblo ese enfoque familista que llamamos, y es que las medidas de protección a una mujer se otorgan solo si se considera violencia intrafamiliar. Si no se considera violencia intrafamiliar, es más difícil otorgar esas medidas, pero además las investigaciones penales no se inician por violencia intrafamiliar, que las sanciones más altas, sino por lesiones personales que deberían estar agravadas por el hecho de ser mujer. Pero el llamado es a que este análisis de las violencias no los limitemos únicamente al ámbito familiar, que la violencia basada en género trasciende y tiene la misma gravedad, así no ocurra al interior de la familia. Frente a los feminicidios, sabemos que es la manifestación más grave de las violencias basadas en género, y en muchos de estos casos se advierte o la persona ha hecho un llamado a las instituciones públicas para que se
actúe para protegerla o para romper con el ciclo de violencia. Vemos que tanto las tentativas de feminicidios como los feminicidios han incrementado. Medicina Legal tiene una cifra y es que las valoraciones con riesgo de feminicidio han incrementado, pero lo que nos preocupa es que a pesar de que estas valoraciones, o sea, que reconocemos que las valoraciones incrementan, la respuesta institucional a estas valoraciones no la vemos. Es decir, la mujer va, le dicen su riesgo es alto, está en riesgo de feminicidio, pero vuelve a dormir a la casa con su pareja, que es su potencial agresor u homicidio. Y la Fiscalía en su respuesta también nos muestra cómo han avanzado las investigaciones. Hay un avance que debemos reconocer y es a partir de la expedición de la ley 1761, incrementan las investigaciones por feminicidio y eso permite visibilizar la problemática. Anteriormente era homicidio agravado, pero el hecho de que se investigue por feminicidio permite visibilizar esta problemática. Estas son las cifras que nos presenta la Fiscalía General de la Nación. En el marco del conflicto armado, la Corte Constitucional ha desarrollado el concepto de cómo el conflicto armado ha afectado de manera desproporcionada y diferencial a las mujeres. Desde las atenciones que ha hecho la Defensoría del Pueblo, queremos resaltar un hecho que no se ha evaluado anteriormente y es ese impacto diferencial que tiene sobre mujeres afro y mujeres indígenas. La violencia sexual y el desplazamiento han afectado en mayor medida a estas mujeres. Entonces, el conflicto en general afecta de manera desproporcional a las mujeres, pero en el marco del grupo de mujeres son las mujeres afrodescendientes y las mujeres indígenas, así como las personas LGBTI, quienes más se han visto afectadas por este tipo de violencia. Los principales hechos victimizantes encontramos que son el desplazamiento forzado, las amenazas y la violencia sexual. Continuamos. Y en materia de violencia sexual nos preocupa un hecho que fue visibilizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica en su informe sobre violencia sexual en el marco del conflicto, y es que existe una impunidad del 92% en los casos que se han denunciado y que están bajo investigación de la Fiscalía en materia de violencia sexual. Continuamos. En el marco del conflicto queremos identificar también los retos que existen en el posacuerdo, con base en los informes de riesgo y las notas de seguimiento y alertas tempranas del SAT. Identificamos una dinámica de la cual hablaba también el vicepresidente y es cómo incrementa el riesgo en ciertos temas, y aquí se incluye la violencia sexual. Las dinámicas de actores armados en el territorio están amenazando especialmente a mujeres, niñas, indígenas y personas LGBT con violencia sexual. Sabemos que esto ha sido utilizado como una herramienta de control territorial y alertamos sobre el riesgo en el que se encuentran estas mujeres, sobre todo en las zonas donde tradicionalmente hacían presencia las FARC y que sabemos que hay nuevas dinámicas de actores armados. Y frente a las mujeres en el marco de la implementación de los acuerdos, con las visitas que ha hecho la Defensoría del Pueblo a los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, la reincorporación social y la reincorporación económica. Y finalmente, debemos garantizar que los mecanismos que se han creado en el marco de la implementación de los acuerdos garanticen la participación efectiva, sobre todo de las mujeres rurales, que su voz debe ser escuchada y no solamente invitarlas a participar en los espacios, sino que incidan en los procesos de decisión de PEDETS, PENID, etc. Para terminar, quisiera pasar rápidamente por el ámbito de defensa de los derechos humanos. Lo mencionó el señor defensor, el incremento no solamente de los riesgos, sino de los homicidios sobre mujeres defensoras y lideresas de derechos humanos, lo cual incluye también a la población LGBTI. Las amenazas identificamos que tienen un contenido sexista. Cuando se amenaza a una mujer o a una persona LGBTI, el lenguaje de las llamadas, de los panfletos, además la revictimiza o la victimiza aún más por el lenguaje sexista que se utiliza. Adicional a eso, del total de mujeres que han sido asesinadas,
se identifica que 3 de ellas mostraron señales de violencia sexual y de tortura. Y la cifra que menciona el señor defensor, en promedio cada 19 días, una lideresa es asesinada. Con este diagnóstico muy rápido, sucinto, que buscamos desarrollar con mayor detalle en el informe defensorial que se presentará en unos meses con base en los insumos que se presenten en esta audiencia, esperamos dar recomendaciones a cada una de las entidades y escucharlas a continuación, después de la intervención de la señora Ana, para saber qué se está haciendo desde la institucionalidad frente a este diagnóstico que presenta la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias.